Raúl Martínez está con ustedes. Hoy es 18 de junio del 2020. En esta ocasión voy a usar las referencias de Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47. Quiero hacerles una pregunta. ¿En qué generación estamos viviendo? La pregunta la hago porque Pedro calificó a su generación como una generación perversa. Y en esta ocasión quiero también enfatizar cómo respondió la iglesia primitiva ante esa generación perversa de la época de Pedro. También preguntaré cuáles son las evidencias de que estamos viviendo nosotros en una generación perversa. Voy a citar frases de la referencia que les he dado, Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47. Voy a citar referencias y haré énfasis en esas referencias. Para ello quiero empezar entonces diciendo que Pedro calificó a esa generación perversa. Dijo ser salvos de esta generación o de esta perversa generación. La generación de Pedro la calificó perversa porque, entre otras cosas, cuando Juan el Bautista vino y predicando arrepentimiento, lo encarcelaron y luego lo descapitalizaron, le quitaron la cabeza. Y de esa manera está claro que era una generación perversa porque no querían oír los mensajes de Dios. También los líderes religiosos de ese tiempo se opusieron abiertamente al Mesías. Es claro entonces que era una generación perversa. Y finalmente, a esa generación de Pedro, él atestiguó la muerte, la crucifixión de Cristo. Y eso demuestra que fue una generación perversa. Pero aún así, hemos de ver el énfasis de las actividades del cristianismo primitivo. En esta ocasión quiero enfatizar que la iglesia persevera con Cristo. La iglesia persevera con Cristo. Y antes de entrar en detalles, diré que estamos ustedes y yo viviendo en una generación perversa, parcialmente, porque no todas las personas lo son. Pero me refiero a que la generación que estamos viviendo es una generación perversa porque algunos han cambiado la institución del matrimonio y ahora ya han aceptado que matrimonio debe ser o puede ser entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. Eso es perversidad. Han cambiado la identidad de géneros. Algunos dicen, bueno, ¿quieres ser mujer? Y en una intervención quirúrgica le cambian el género. Bueno, no se lo cambian, la apariencia es lo que es, pero es la identidad de dos géneros, masculino y femenino, ya no es popular. Es generación perversa la que ha determinado eso. La práctica de abortos es otra evidencia de perversidad. La práctica de pornografía abierta y en grados múltiples es una evidencia de perversidad. El acto de sexo por infantes y todo lo demás que se relaciona con eso demuestra que estamos viviendo en una generación perversa. Políticos están deseando cambiar y negar totalmente la lectura de la Biblia en instituciones y estamos viviendo
actualmente la privacidad de reunión de iglesias por cuestión de la enfermedad que se ha generado, pero es un pretexto en un sentido también. Todo eso demuestra que estamos viviendo en una generación de perversidad, sin mencionar otros casos que están pasando en las calles en este momento. Violencia. La pregunta es, ¿cómo debe contestar la iglesia ante esta situación? Y la respuesta que yo voy a enfatizar es que la iglesia debe perseverar con Cristo, porque la iglesia tiene el mensaje para un cambio de vida, para un cambio de carácter, para una experiencia de armonía en la sociedad y en las familias. La iglesia persevera con Cristo. Dice el texto, versículo 41, los que recibían su palabra. Esto indica que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, perseveraban predicando la palabra. Pedro introdujo su mensaje citando al profeta Joel y citando a los salmos. Los apóstoles basaban su mensaje en la palabra de Dios. De esa manera, los creyentes estaban recibiendo un mensaje, estaban recibiendo instrucción de que se relacionaba con el Mesías, predicando la palabra. Y es la palabra lo que la gente de esta generación necesita oír. Palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los evangelios que enfatizan que el mensaje central es un Salvador, un Mesías, un Redentor, Jesucristo. Es lo que se debe hacer cada domingo, donde haya reuniones de creyentes, predicar la palabra. Antes de decir otras cosas, predicar la palabra y explicar la palabra. Muy bien, entonces la iglesia debe perseverar predicando la palabra. Dice, fueron bautizados. Esto quiere decir que perseveraban bautizando a los convertidos. Juan el Bautista practicó el bautismo. Jesús mismo se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista. Y Jesús encargó a sus discípulos que fueran y predicaran el evangelio y bautizaran a los creyentes. Así que el bautismo es una práctica consistente de la iglesia. También perseveraban, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en aumento de miembros. Quienes recibían a Cristo se añadían a la familia de Dios. Quienes recibían a Cristo se añadían al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Sí, los verdaderos creyentes no nacen y se quedan en un lugar aislado. Los verdaderos creyentes vienen a ser parte de la atmósfera, del compañerismo de los otros creyentes. Así que de esa manera la iglesia perseveraba en aumento de miembros. Y dice como 3,000 personas. No eran pocos, porque era un impacto espiritual, era un impacto de cambio. Pero también dice en la doctrina de los apóstoles, o sea, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. En esta parte es importante enfatizar que ellos, los apóstoles, enseñaban la cristología. La cristología es que enseña que Dios está en Jesús, o Jesús es Dios, pero a la vez Jesús es hombre, fue hombre, pero sin pecado. De esta manera entendemos Dios eterno, pero Dios humanado en Cristo, pero perfecto. Eso enseñaban los apóstoles. También enseñaban que en Jesucristo hay salvación, no en otra persona, no en un objeto, solamente en Cristo. Y en ningún otro nombre hay salvación sin que dado nombre dado a los hombres, sino solamente en Cristo. También enseñaban que los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12 se hablan del cuerpo de Cristo. Que los
que son miembros del cuerpo de Cristo, son los que se congregan con la fe en Cristo y tienen participación en la adoración, en la enseñanza, y por consecuencia usan sus talentos, sus dones, sus capacidades para beneficio del cuerpo de Cristo. Estas eran las enseñanzas de los apóstoles. La enseñanza central era Cristo, la enseñanza central era la salvación en Cristo y la participación con los miembros del cuerpo de Cristo. Ellos enseñaban también que el creyente, el cristiano, tiene una nueva conducta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando dice cosas viejas se refiere a los hábitos del pecado sin Cristo. Por tanto, esas enseñanzas eran las que estaban haciendo el cambio en las personas de ese tiempo. Luego encontramos que dice, y en la comunión unos con otros. Esto quiere decir que perseveraban en armonía. No tenían prejuicios de nacionalidad. Judíos y gentiles se congregaban. Hombres con mujeres se congregaban. Sí, no había que porque tú eres hombre o tú eres mujer o porque tú eres judío o gentil. Estaban en armonía, en la comunión unos con otros. Pero también encontramos, dice, y en el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan. En esta parte es lo que era la celebración de la cena del Señor, en memoria del Señor. ¿Qué celebraban? Celebraban que Cristo había muerto por los pecados, había resucitado para dar vida eterna, y también que Cristo vendría por su iglesia. Eso era lo que celebraban o se celebra en la cena del Señor, la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Dijo Jesús que debían de hacer eso hasta que Él viniera. En memoria de mí, dice. Bien, entendemos entonces que la iglesia estaba perseverando. Dice, y en las oraciones. Y en las oraciones hablo aquí que la oración del pueblo de Dios en ese tiempo era oración de gratitud por las cosas que estaban pasando, por las cosas que Dios estaba haciendo. Pero también tenían otro motivo para orar, y era la oración de intercesión. Estaban orando para que aquellos que estaban participando de la generación perversa y pecadora tuvieron un cambio de vida, un impacto por el poder del mensaje de Cristo y la presencia de Dios. De esta manera estaban ellos orando en gratitud y orando por más salvación de personas. Es la oración que debe practicarse en este tiempo. Orar sin cesar. Muy bien. Dice, muchas maravillas y señales eran hechos. Esto habla de que la perseverancia era por ellos en el poder de Dios. En el poder de Dios. Personas de diferentes enfermedades sanaban. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, leprosos eran sanados. Qué bendición es ver que el poder de Dios es suficiente para quitar los malestares del cuerpo humano. Sí, cuando Él tiene un plan, un propósito, y cuando las personas buscan esa sanidad, Él se presenta, se manifiesta y efectúa su poder para bendición de los que creen en Él. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, perseveraban en unidad, estaban juntos. Los creyentes estaban unidos porque eran una familia, eran de la familia de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Por esa razón estaban juntos. Los creyentes, dice, y vendían sus propiedades y las repartían a todos. Perseveraban esto en generosidad. No había egoísmo, no había avaricia, extendían la mano al que lo necesitaba. Ese es el espíritu del cristianismo. Dice, cada día en el templo perseveraban en adoración. Bien, tenían el espíritu del salmista que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuando perseveraban cada día en el templo, cada día, no era el domingo solamente, no era el miércoles solamente, otro día, eran todos los días. Qué importante es ver esta actitud de la iglesia primitiva. Perseveraban en medio de una generación perversa
con actividades que eran beneficiosas para el pueblo de Dios y para los que le oían y se acercaban, para también tener una participación con el mensaje y con la persona de Cristo. Dice, y partiendo el pan en las casas, perseveraban ministrando a los necesitados, a los pobres, a los más desafortunados. Los que tenían decían, vamos a llevar algo a la familia X. ¿Por qué? No porque se los pedían, porque les nacía de corazón. Y ese es el espíritu del cristianismo, ese es el espíritu de Dios que se manifiesta en aquellos que creen. Comían juntos con alegría. Esto quiere decir que perseveraban en compañerismo. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. No tenían prejuicio de diferencia de alimentos, no tenían prejuicio de nada. Qué importante es ver este compañerismo. Comían juntos con alegría. Alabando a Dios, dice, perseveraban en gratitud a Dios. La gratitud se expresaba por cantos, con alabanzas que exaltaban la grandeza, el poder de Dios, la santidad de Dios. Eso es importante. Pero también alababan a Dios de otra manera. Testificaban, decían lo que Dios había hecho en ellos o en ellas y que había sido un cambio por un milagro, por una experiencia divina. Dice, en teniendo favor con todo el pueblo. Esto es que perseveraban en un buen testimonio. Eran influyentes en esa generación, en esa área geográfica donde estaban. Eran la sal de la tierra, eran la luz del mundo, mostrando con sus obras que tenían una experiencia con Dios. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia. Perseveraban en crecimiento. Ellos no sabían, no practicaban la resta, no practicaban la división. Ellos solamente sumaban y multiplicaban. Lo digo de esa manera para que entendamos que ese era el espíritu de crecimiento de la iglesia primitiva. Crecimiento numérico, crecimiento continuo. Así llegamos a la conclusión del mensaje, que la iglesia debe de perseverar con Cristo. Así el testimonio cristiano del texto es que la iglesia contemporánea, la iglesia de este día, debe predicar para que las personas de la comunidad se salvan. Pedro, Pablo, la samaritana y otros que conocían a Cristo testificaban de Cristo con el fin de que otros creyeran en Cristo. Pregunto, ¿eres cristiano o cristiana? Testifica con fervor y consistencia. La perseverancia del testimonio por la iglesia cambió vidas. La perseverancia de la iglesia cambió familias. La perseverancia de la iglesia cambió comunidades. En esa generación de Pedro, hoy la iglesia local es surgida a testificar de Cristo perseverantemente, todos los días y en todo lugar, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta para esta generación perversa y pecadora es que oigan el mensaje de la iglesia primitiva y la iglesia que ahora vive, pero con el poder y la presencia de Cristo, con el mensaje basado en la Biblia y con una conducta intachable, para que así tengan una influencia positiva en los que no creen de Cristo todavía. Es mi oración que si eres miembro de una iglesia, que tus hermanos contigo sean testificantes consistentes, perseverantes en la palabra, en la oración, en el testimonio, en el bautismo y todo lo que la iglesia practica como una iglesia verdadera en Cristo. Que Dios les bendiga, que la iglesia suya sea una iglesia perseverante en esta generación.